¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Omar González, presidente de la fracción 16 de julio, además dirigente de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted. Veíamos la rueda de prensa virtual que ofreció en horas de la tarde. Yo le pedía una primera valoración, diputado, sobre esta decisión de la fracción 16 de julio de rechazar esta, digamos, iniciativa de recuperación de activos que se ha presentado hoy en la Asamblea Nacional y las dudas que ustedes tienen en torno a el manejo de los bienes en el exterior, incluyendo Citgo. Lo escuchamos. Bueno, en realidad la fracción 16 de julio, sorprendido por llevar a la plenaria de la Asamblea Nacional dos temas que no estaban en el orden del día. En primer lugar, la designación o escogencia de una nueva junta directiva para las empresas Citgo Holding y Citgo Corporation en Estados Unidos. Y desde luego también la aprobación de la ley para las contrataciones a los fines de recuperar los activos de la República que están en el extranjero. En las dos, la fracción 16 de julio expuso por escrito, en el cual, en primer lugar, el bloque parlamentario verle a la Junta Directiva su rechazo a que se designen altísimos funcionarios muy importantes para la República sin que conociéramos, en primer lugar, ni hacer eso hoy, pero mucho menos saber a quiénes iban a elegir, cuál era su perfil, su experiencia, su hoja de vida, en fin, los datos básicos para tomar una decisión de esta naturaleza, a la cual fue sometida el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero incluso llegamos a más. No nos olvidemos que en la fracción 16 de julio ha solicitado, y por primera vez hacemos público esto, incluso un cuestionario que le mandamos al presidente de PDVSA en vista de una situación que nos parece extremadamente grave que está ocurriendo en Citgo. Allí hubo un endeudamiento por 1.125 millones de dólares en bonos de la deuda que pusieron como garantía refinerías que tiene esta empresa en los Estados Unidos. Una empresa que tiene 38 terminales de embarque de petróleo y derivados, una empresa que tiene 4 refinerías muy importantes que abastecen de gasolina a la costa este de los Estados Unidos, una empresa que tiene 3 fábricas de lubricantes, por decirlo menos. Entonces, designar a la junta directiva de Citgo no es poca cosa. Entonces no nos pueden venir con que de la noche a la mañana estos son los nuevos y nadie sabe de quién se trata. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho, como accionistas de esa empresa, los ciudadanos venezolanos, de saber a dirigir. Y en el caso de ese empréstito gigantesco de 1.125 millones de dólares, nosotros exigimos que se nos diga para qué se va a usar ese dinero. ¿Quiénes fueron las empresas financieros que colocaron en el mercado bursátil esos bonos? Sí sabemos que pusieron como garantía las refinerías. Ahora, esas son interrogantes legítimas que cualquier accionista, y nosotros con mucho más razón que somos representantes de esos ciudadanos en el Parlamento Nacional. Nosotros le hicimos estas preguntas al presidente de PDVSA, al ingeniero Luis Pacheco, y no tuvo ni siquiera la decencia de contestarnos directamente, sino que lo hizo por manpuesto. Le mandó una carta a la Comisión de Energía y Petróleo respondiendo no le hacíamos nosotros, aunque nos hacía referencia, porque no la respondió toda, sino que a nosotros no nos respondió esas preguntas. Lo hicieron, los esperamos porque un dirigente político nos hizo llegar esa respuesta de la Junta Directiva de PDVSA
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima ASO. Entonces, bueno, pues dejamos por escrito nuestras observaciones, nuestros desacuerdos, y el segundo término, la segunda votación en la que no estuvimos de acuerdo, fue en la aprobación de la ley de contrataciones para recuperación de activos. A nosotros no nos parece que eso es una tarea del gobierno de transición. Es una tarea que incluso en la ley del estatuto para la transición se le asigna al gobierno que venga después del interinato, es decir, el gobierno de transición, el gobierno de emergencia o el gobierno de salvación nacional, como se le quiera llamar. Pero es que además hemos tenido información que tanto el ex procurador como el actual procurador tenían objeciones a esa ley. El procurador anterior, sin recursos para hacerlo, logró poner a buen resguardo algunos activos fundamentales de la República en los Estados Unidos, y él estaba en capacidad de hacerlo. Ahora nos parece muy mal que se estén dando comisiones hasta del 9% a bufetes internacionales en eso que se llama casa de rentas, es decir, es un negocio lícito que dan unos extraordinarios dividendos a bufetes que van a buscar activos, pero en este caso hay activos que están ya localizados, incluso congelados. Por ejemplo, el caso de Portugal, que tiene casi $2.000 millones congelados por una disposición de una corte portuguesa, o el oro que acaba de congelar y no entregárselo a Maduro en Inglaterra, o los depósitos que están en Suiza, o en Andorra, o en Luxemburgo. Entonces, que vengan por cualquier gestión, se gane un porcentaje de un dinero que requiere más que nunca Venezuela, que está sufriendo de estas penurias, que se están literalmente muriendo de hambre. Nos parece una cosa sumamente grave que no estamos dispuestos a avalar. Y también varias inquietudes, diputado, perdón que lo interrumpa. Varias inquietudes porque comparte, abundante información con nosotros. ¿Qué respondió el presidente de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA, en este cuestionario, como dice usted, por mampuesto que entregó a la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional? En términos generales, se refería a que parte de ese dinero era para pagar unos bonos que había adquirido el régimen de Nicolás Maduro, es decir, la Junta Directiva anterior, por $614 millones, si mal no recuerdo la cantidad, y que se van a vencer el año que viene. Pero la diferencia entre 614 y 1.125 son casi $400.000. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Quién lo hizo? La colocación de esos bonos. ¿A qué tasa de rendimiento se hizo? ¿Fue una negociación conveniente? ¿Se licitó eso? Todas esas son preguntas que no las respondió. Entonces, nosotros tenemos derecho a que, como diputados, y de acuerdo con la Constitución Nacional, de acuerdo con la Ley de Administración Pública y de acuerdo con una serie de normas legales, ellos tienen la obligación de respondernos a nosotros como parlamentarios, y más aún responderle a los ciudadanos venezolanos, que son los legítimos propietarios de esos activos. Además, una pregunta fundamental: ¿quiénes están detrás de esos bonos, diputado? ¿Se conoce? Muy buena pregunta, María Alejandra. Eso es una pregunta legítima. ¿Quién está detrás de esos bonos? Igual que los bonos 2020, yo creo que en algún momento se tendrá que conocer quiénes son los propietarios de esos bonos 2020, que también pusieron como colateral, como garantía, los activos de esta empresa tan importante para los venezolanos como es Citgo. Recordemos que esta es la que abastece de gasolina a toda la costa este de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay más de 4.000 trabajadores. Es una gran pregunta la que tú nos haces. Entonces, ¿quiénes están detrás de los bonos 2020? Ahora, ¿quiénes están detrás de los bonos que tienen a vencimiento? Porque los pudimos ver en las pantallas del mercado bursátil, donde se negociaron estos bonos en el 2025, con 2 años de gracia. Pero eso no son respuestas que nos ha dado PDVSA, son respuestas que los diputados, con
las escasas herramientas que tenemos para conocer de esta situación en las pantallas de los mercados bursátiles donde se cotizan este tipo de instrumentos. Pero la verdad es que debería, al Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente de PDVSA debería dirigirse y aclarar todas estas dudas. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos acusando ni señalando, sino pidiendo transparencia. Yo creo que Venezuela está harta de la opacidad y no solamente está exigiendo la libertad, sino también el manejo claro de los recursos del Estado. Diputado, ¿qué van a hacer ustedes? Hablo de la fracción 16 de julio frente a esta situación. Era una pregunta que le hacían durante la rueda de prensa virtual que sostuvo la tarde de hoy. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros desde luego vamos a continuar en el caso de Citgo, solicitando, estamos preparando un documento con bases legales para exigir a la Junta Directiva de PDVSA Gas que nos dé respuesta a estas interrogantes que tienen derecho a conocer los venezolanos, y las dudas que también nosotros tenemos sobre todos estos casos. Desde luego, frente a la Junta Directiva, la fracción 16 de julio, son temas grandes, medulares, tenemos que revisar algunas situaciones de carácter político. Por ejemplo, eso fue aprobado con los votos de las demás fracciones que estaban allí representadas. Yo sé cuál va a ser nuestra posición frente al llamado G4, el grupo de los cuatro, el partido de los cuatro. Nosotros estamos, y ellos tienen el legítimo derecho de aprobarlo, no es, pero nosotros también tenemos el legítimo derecho de revisar nuestra posición con respecto a eso. Igualmente, frente al gobierno interino, nosotros vamos a pedirle una reunión al presidente Juan Guaidó para ver cómo es la relación, porque es que no es posible que a la fracción 16 de julio se le participen de esta agenda, faltando minutos para instalarse. Yo no sé si eso lo está pasando a Acción Democrática, a Un Nuevo Tiempo, a Voluntad Popular, a Primero Justicia. Si ellos conocen el orden del día con la antelación necesaria, pero nosotros no. También el trato a veces injusto que le dan a la fracción 16 de julio, incluso en los derechos de palabra. Por ejemplo, algunas organizaciones políticas hablan en todos los puntos. A la fracción 16 de julio dicen, no, porque ustedes son solo los diputados de 20 Venezuela, Alianza Salvador al Pueblo, Convergencia y uno que otro independiente, les toca un orador. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando discriminaciones de esa naturaleza. Entonces, son planteamientos de carácter político que tenemos que revisar y lo vamos a hacer. Finalmente, porque... Diputado, le preguntaría sobre el tema de las elecciones. Le preguntaría sobre el tema de las elecciones parlamentarias. Sabemos cuál es la posición de la fracción 16 de julio. Hoy el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, a través del Facebook, decía que no hay condiciones para unos comicios libres en Venezuela. Sin embargo, hay opiniones encontradas acerca de lo que debe hacer el Parlamento Nacional. Por ejemplo, el diputado Ángel Medina, que forma parte del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, ha dicho que mantener la continuidad administrativa es hacer lo mismo que Maduro. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a estos temas? No, nosotros, si hay una fracción parlamentaria está clara y sin ambajes y sin rodeos, y lo ha dicho públicamente, que no creemos en esa payasada electoral que está planteada, es la fracción 16 de julio. Nosotros jamás se nos ha pasado por la mente participar en tal bufonada. Sabemos que si había algún venezolano con alguna duda le quedaba, después de haber oído las declaraciones del general Padrino López, bueno, se cerró cualquier posibilidad. Nosotros tenemos una posición firme, coherente, ni diálogos traspasantes como los 29 que se han realizado, ni elecciones tampoco de esa misma naturaleza, porque igual número de
de elecciones se han registrado en Venezuela, más 15 referendas se han producido. Eso es simplemente una charada, un sainete que el cual puesto a participar. Y desde luego nosotros lo veníamos diciendo desde mucho tiempo. A nosotros se nos ofreció un puesto en el comité de postulaciones para escoger el Consejo Nacional Electoral, pero en el momento en que escogieron a algunos chavistas que no eran diputados, sino que estaban ausentes y lo incorporaron para luego implosionar y dividir a la Asamblea Nacional, nosotros dijimos que no participábamos en ese comité de postulaciones porque no era absolutamente inútil. Cuando la posibilidad y le decían al país que no estaban dispuestos a participar en elecciones con Maduro en el poder, estaban por otro lado negociando el Consejo Nacional Electoral, que si dos para ti, que si dos para mí, que si uno para el otro. Nosotros no, el país puede tener confianza en la fracción 16 de julio y en las direcciones de los partidos que la integran, en que nosotros le hablamos claro a la nación, cuando no creemos que se está haciendo lo correcto, y lo defendemos con mucha vehemencia. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la fracción 16 de julio. También es diputado por 20 Venezuela, expresando opinión, análisis, compartiendo información, detalles acerca de la posición que han asumido hoy al pedir cuentas al gobierno interino sobre los bienes de la República que están en el exterior, incluyendo Citgo, y el proceso de recuperación de activos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.